Bueno, empiezo yo, ya que nadie, pero esto va a tener que contestar ustedes, si tuvieran tiempo de pensar, así retomamos, en realidad nunca hablamos, de, de qué se encarga, o poco, no sé, en las ideas por ahí, de qué se encarga de estudiar la genética, qué creen ustedes, cuál es el objeto de estudio de esta disciplina o de esta rama dentro de las ciencias naturales. ¿Qué palabras por ahí les parece o les suena o las asociarían con genética? Sí, viste, se escucha. Buenas tardes a todos. Anímense a participar sin miedo. Profe, ¿podría repetir la pregunta? Recién escuché yo, se me escuchaba entrecortado. Ah, bien, bien, bien. No, ahora me acerco al micrófono. Les preguntaba, ya decía, nunca tuvimos tiempo no me acuerdo, de discutir o de hablar de qué aspectos se encarga de estudiar la genética, si tienen alguna idea, ¿sí? De para qué o en qué ramas, cuál es el objeto de estudio de la genética. Bien, no sé, de mi punto de vista, en el mejoramiento genético que puede tener alguna planta en el caso de agronomía. Daniel Villanueva habla de metano. Hola Dani, ¿cómo estás? Bien, sí, decime, porque yo, como ya creo que ya se van a dar cuenta, si uno pone en la pantalla, si yo pongo y veo mi pantalla, está reducido. Bueno, vos decís que la genética, Es importante para el mejoramiento bien, genético, una planta bien, o alguna parte de la planta. bien. Es cierto, Daniel, bueno, ustedes, la gente que estudia agronomía, saben que esta materia es correlativa de mejoramiento genético. Y evidentemente, esta es una materia, la que nosotros vemos, los contenidos que vemos, sí están dentro de lo que en el plan de estudio de agronomía, el ciclo básico, o sea que lo que tienen acá son herramientas, ¿sí? Básicas, tanto desde el punto de vista de conceptos como desde el punto de vista de procedimientos que son aplicables a un área que tiene muchísima importancia en lo que son las incumbencias de los ingenieros agrónomos, que es la mejora genética. Sí, eso en cuanto como un campo de aplicación de la genética en, en procesos de mejoramiento. En el caso de nuestras carreras en Salta y en Metán, están muy orientadas al mejoramiento vegetal. ¿Sí? A lo mejor si estudiaran en Santa Fe o en Córdoba, también tendrían una orientación hacia la parte de mejora animal o zootecnia. Pero ¿cuál será el material de estudio? ¿Qué se estudia? Hola, profe, soy Lisandro, de Metam. Hola, Lisandro. Bueno, y básicamente la genética estudia todo lo que serían los genes que están dentro de los cromosomas. Ujú. Bien, los cromosomas serían a ver ahí, los cromosomas serían un objeto de estudio de el campo de la genética. ¿Y por qué creen ustedes, sí, que los cromosomas son estudiados por quienes estudian genética? Y básicamente porque ahí reside toda la información de algún ente particular o de alguna población. Bien, a ver, mezclamos, pero bien, mezclamos. Básicamente en los cromosomas hay información, ¿sí? Eso es importante, ¿sí? Los cromosomas guardan información. ¿Qué tipo de información tenemos en los cromosomas? Toda la información que determina la característica de, de ese individuo. Bien, Matías. Sí, Sí, bien, ya las voces les voy reconociendo algunos. Bien, la información, o sea, dijimos cromosomas, información genética, y yo les preguntaba, ¿por qué en los cromosomas hay información genética? Recién Lisandro decía que era información del individuo, y habló también algo de la población, ya vamos a ver. Yo preguntaba, ¿por qué un cromosoma tiene información genética? Que es lo que dijeron Lisandro, vos también repetiste, dijiste, bueno,
los cromosomas los estudia la genética porque ahí hay información. Yo pregunto, Ahora ¿por sí. qué dicen ustedes? A ver, y la respuesta que yo le daría es que los cromosomas tienen la información genética porque están constituidos principalmente por ADN. El ADN es la Bien, molécula que, en la cual está almacenada la información genética. bien, Esa sería mi respuesta, sí. pero no sé si le falta algo. No, a ver qué opinan los compañeros, ¿alguien agregaría algo más a esa idea? En el chat Nicolás Basualdo dice que la información que se va pasando de generación en generación de padres a hijos. Bien, eso sería en realidad el objeto de estudio de la genética, ¿sí? La genética, ¿sí? Lo que hace es estudiar justamente cómo se traspasa la información de una generación a otra, ¿sí? Yo puedo estudiar cómo pasa la información de una célula a otra, o puedo estudiar cómo pasa la información de un individuo a otro, porque los individuos, digamos, transmiten información a través de sus células, ¿sí? ¿Cómo es esa transmisión de información de un individuo a otro? ¿Qué me dirían ustedes? Y bueno, ese proceso, para mí ese proceso es lo que venimos estudiando, creo que el segundo trabajo práctico, que sería la Ujú. división celular, mitosis y meiosis. Si en las dos divisiones hay transmisión de la información, No, digamos, esa sería la primera parte. Después, eh, por ejemplo, en el organismo de reproducción sexual, la mitosis sería uno de los procesos. Después vendría la fecundación. Y recién ahí creo que se produciría la a ver transmisión de información. el resto, ¿qué opinan? ¿Sí? Matías propone que esa transmisión de información de un individuo a otro es por la meiosis y por la mitosis. La reproducción sexual también. Profe, antes de la división, lo más importante sería la replicación, que es una de las características de la replicación. Bien, algo que le ocurre al material genético, del cual vamos a hablar en un rato, es que ese material genético que ya habían nombrado, algunos lo mencionó Matías, creo que hablaba de los ácidos nucleicos, ¿sí? Que pueden ser ADN o ARN, material genético. Daniel fue el que había dicho que tiene la capacidad de autorreplicarse. Miren, ya vamos armando cosas y diciendo conceptos que todos deben ya tener claro, pero la idea es que vamos mirando. Ahora yo me quedé acá, que era la pregunta, si alguien puede aportar o aclarar a esta idea que empezó a bosquejar Matías, de que la transmisión de información de un organismo a otro es a través de la división celular. ¿Están todos de acuerdo con eso? ¿Alguien aportaría algo más? ¿Alguien haría una acotación? Romy, si alguien escribe en el chat, como yo no estoy viendo el chat, me contás. Profe, sería más o menos que meiosis produce gametas que luego se van a fecundar en el ovario de- luego del acto sexual, digamos, no sé. Bueno, vamos. Bien, sí, fíjense que acá yo si tengo gametas no transmití nada, ¿sí? Podemos hablar de plantas o de animales, que por ahí son de los con los que estamos más interiorizados de cómo nos reproducimos. Y ustedes saben que una planta produce, o sea, cuando el órgano reproductor es la flor, puede armarse la flor, puede haber óvulo y no se va a reproducir, si no llega a ser fecundada por un grano de polen, ¿sí? O sea que puede haber meiosis, pero no hay transmisión de información genética. Sí es importante para transmitir información de un organismo a otro que nuestra información genética se distribuya de manera adecuada, correcta, y entonces eso, el proceso de evolución a través de millones de años,
si quieren, nos vamos a dar el permiso de decir que los seres vivos inventaron, ¿sí? O se seleccionó esta forma de distribuir. Pero esta es una forma de distribuir la información genética, ¿sí? No es una forma de transmitirla, o sea, distribuirla para después poder transmitirla. Entonces, esto es como un medio, un vehículo que permite la transmisión de información genética, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de cómo se transmite la información de un organismo a otro, requiero de que ocurra meiosis, pero eso no implica que haya transmisión de información genética. En el caso de la mitosis, ¿ustedes dirían que ahí hay transmisión de información genética? En el chat, Ornella dice, durante la mitosis, una célula madre transmite su información genética a las células hijas. Y Matías dice, sería a través de la multiplicación celular y reproducción sexual, que no. Bueno, eso es lo que estamos tratando de organizarnos para ver esto de cuándo estudiamos genética, qué aspectos tenemos que ver de la genética. Bueno, ya vamos cerrando, es decir, por mitosis, ¿sí? Si es un organismo unicelular. Esto acuérdense que ocurre en eucariotas, que son los que tienen verdadero núcleo, ¿sí? Y se acuerdan que el material genético está organizado en varios cromosomas lineales. ¿Sí? Esto repasen, vean, pregunten. ¿Sí? Por mitosis, entonces, podría ser que algunos organismos eucariotas, ¿sí?, se reproduzcan y entonces transmiten información, ese organismo padre o madre, a su descendencia, ¿sí?, que se ha formado por división celular. ¿Conocen algún organismo eucariota unicelular que cuando se divide da lugar a descendientes? Elena Altamirano dice las levaduras. Que yo ya anoto, ¿no? Tendrán puntos al momento de ser evaluados aquellos que me cuenten, ¿sí?, ejemplos de organismos eucariotas que se reproduzcan por mitosis, o que pasen su información de un organismo a otro a través de la mitosis, ¿sí? Meiosis, para completar la idea, ¿sí?, para nosotros, ¿qué es en lo que nos vamos a basar? Porque nosotros trabajamos o vamos a desarrollar toda la genética con organismos pluricelulares, diferenciados, con órganos reproductores, ¿sí? Nos interesa esta forma de transmitir la información genética que ocurre basado en este proceso de meiosis, que recordarán que seguramente Ornella habló de la mitosis, también, y todos deben saber que ocurre la meiosis. ¿En qué tipo de células ocurre la meiosis? Hacemos un repaso. Fue en las células sexuales. Células ¿Están todos de germinales, acuerdo? Ah, bien, bien. No, ¿quién fue? Germinales. ¿Cuáles son las células sexuales? Óvulo y espermatozoide. Bien, bien. Que esto es súper común que se equivoquen, por eso ahora también lo traemos. Las células germinales son células diploides. Acá pusimos 2N, ese que no es una A, sino que es un 2. 2N, ¿sí?, que son las que se dividen por meiosis. Cada célula da lugar a 4 células N, que serían las gametas, así en nombre genérico, o también las podemos llamar células sexuales. Células sexuales, ¿quién fue el que dijo células sexuales? No está mal, no se asusten. Roberto. Roberto. Perfecto, fíjate, ¿sí? Esta equivocación es súper común y siempre se hacen lío, a veces pierden puntos por esto. Célula sexual es lo mismo que gameta, son células, ya que estamos, haploides. Acuérdense que haploide va con H, ¿sí? En las evaluaciones próximas seguro ya van a tener, ustedes ya no va a ser tanto verdadero y falso y marquen, sino que también van a tener que escribir y desarrollar.
tener una buena ortografía es importante, reconocer cómo se escriben las palabras, ¿sí? Haploides, ¿sí? Con H, que hace referencia a que tienen N cromosomas, ¿sí? O la mitad del número de cromosomas de las células diploides. Entonces, hay un tipo de célula especial diploide que son las células germinales, ¿sí? Que dan lugar a estas células especiales haploides que son las gametas. En muchas especies, estas gametas se diferencian, algunas son masculinas y otras son femeninas, ¿sí? En muchas especies hay gametas masculinas y femeninas, en otras no hay gametas que no tienen polaridad, se dice, se van a juntar para combinar de nuevo el número de individuos. Pero bueno, nosotros estamos con los grupos que más conocemos de plantas y animales. Y ya que estábamos con números cromosómicos, ¿qué otras células conocen que sean diploides? Las células son... Perfecto. Células somáticas son las otras células que son también diploides. ¿Qué diferencia conocen ustedes entre células somáticas y células germinales, de las que vimos en nuestro tránsito por la materia? Las células somáticas se dividían principalmente por mitosis. En cambio, Bien. las células germinales pueden dividir tanto por mitosis como por meiosis. Ojo, O, no, las ¿no? germinales solo por meiosis, ¿sí? Estas solo bien. por meiosis. Las somáticas por mitosis. ¿Sí? Hasta acá vamos bien. ¿Hay algo que alguien quiera preguntar sobre lo que hablamos? Bueno, en realidad, si nosotros empezamos charlando, preguntándonos algo que yo les pregunté, de cuál era el objetivo, cuál era el objeto de interés de la genética, y principalmente está basado en el estudio de una palabra que ustedes seguro conocen, y que es la herencia. Se dice que la genética es un área de ciencias naturales que se encarga de estudiar la herencia. ¿Y qué tipo de herencia? ¿De qué herencia estamos hablando? De cómo, o sea, cuando hablamos de herencia, hablamos de transmitir a los descendientes, ¿sí? Cómo se transmite a los descendientes esa información que está almacenada en el material genético, ¿sí? Este material genético, nosotros recién repasamos también, dijimos que puede ser ADN o ARN, depende del organismo al cual estemos haciendo referencia. Y esta transmisión de información es importante porque en esa información está guardada, y eso está relacionado, que ya lo borré, pero que había empezado, creo que Daniel fue el primero que habló, por ejemplo, de mejoramiento genético, es decir, de cómo obtener poblaciones de individuos que tengan o que guarden determinadas características o que tengan propiedades. Entonces, desde un punto de vista biológico, es interesante los procesos en los cuales se basan esta transmisión de información genética. Y desde un punto de vista más tecnológico, más ingenieril, es interesante esta transmisión para poder manipularla, si quieren, o manejarla, y obtener productos agronómicos o agrícolas con un valor agregado, y que ese valor se mantenga, y sería si lo que nosotros tenemos está guardado en la información genética. ¿Alguna pregunta? En el chat nada. Bueno. Bien, entonces podríamos ir a ver cuántos se acuerdan, ¿sí? De lo que son las diferencias entre ADN y ARN, ¿sí? En cuanto a composición bioquímica, y en cuanto a la función que tienen estas moléculas, y ya de paso repasamos las propiedades
que yo también estuve revisando, si los chicos de Metán están, yo de ellos leía sus prácticos con las respuestas, y les iba haciendo una devolución, bueno, y volví a retomar eso, cuáles son los errores, no sé si los errores, o lo que me parece que te pueden llegar a tener más dudas, más comunes, en los prácticos que leí, y bueno, uno tenía que ver con esto, por caracterizar o por diferenciar bien ADN de ARN, después las características o las propiedades que tiene el ADN, entonces podemos repasar esto. A ver, yo voy a tratar de nombrar, hay un Diego por ahí, ¿sí? Está identificado como Diego, ¿quién es? ¿Podrás hablar, Diego? En el chat, Chelo dice, en las bases nitrogenadas, ADN, timina, ARN, uracilo. Bien, bien, dale, entonces con Chelo, hagamos, pues vas dictando qué va diciendo. Bases nitrogenadas, acá ponemos timina, y acá uracilo. Bien, ¿qué más? Yo les voy a ir preguntando, estaría bueno que pudieran. Está Enrique Sosa. A ver, ¿quién? Daniel, el azúcar, hay una diferencia en que... Espera, Daniel, yo le voy a pedir a alguien más, que yo sé, siempre Daniel, Lisandro, Ana, Carla, Ornella. Y Victoria Bueno, Velázquez dice desoxirribosa para ADN, y Nicolás también la misma acotación. Que en el ADN Bueno. el azúcar es desoxirribosa. Bien, en el ADN el azúcar es una desoxirribosa. Y Victoria dice que es ribosa para ARN. Disculpen si siento por ahí a mi hija de fondo. Bueno, y acá, ribosa, Ornella era, ya me perdí. Victoria Velázquez. Victoria, perdón, no lo estoy viendo en el chat porque estoy viendo. Chelo, a ver, que recién había aportado esto de las bases nitrogenadas, yo entiendo a qué va, a que la diferencia es que en el ADN tengo timina y en el ARN, en lugar de timina, tenemos uracilo. ¿Qué otras bases nitrogenadas tenemos, Chelo? Chelo dice ¿O guanina, alguien más? Sí. citosina, adenina. Bien. ¿Y me podría decir, Chelo, cómo se relacionan estas bases nitrogenadas? La guanina aparea con ¿cuál base nitrogenada? Y Chelo dice la adenina es equivalente con la timina. Más que sea equivalente es que se empareja. Bien. La adenina con la timina. Bueno, ya le puse. ¿Cuánto? Sí. Y la guanina con la citosina. Bien. ¿Cuáles son purina y cuáles son pirimidinas? Purina es adenina y guanina. ¿Cuál? Adenina y guanina. Adenina y guanina son, perdón, es que estas dos son, ¿qué tipo de bases? ¿Purina o pirimidinas? La adenina es purina. La adenina es purina, guanina. Purina también. Purina. También, purina. Entonces estas son pirimidinas, ¿sí? Entonces siempre aparea una purina con una pirimidina. En cuanto a la estructura, ¿qué diferencia hay entre la estructura del ADN y el ARN? Aparte de esta composición de bases nitrogenadas. En los dos casos, las dos moléculas son secuencias de nucleótidos. La forma en que se pliegan difiere. Acá Bien. Fernanda Ramos dice doble hélice de ADN, Nicolás Basualdo doble cadena en ADN, y Aldana dice bicatenario, unicatenario. Perfecto. La estructura, ¿sí? Acá son dos cadenas o dos polinucleótidos que se emparejan, ¿sí? Y esta es una sola cadena.
También lo van a encontrar como que esta es una molécula dúplex o ADN duplexo, y esta simplex, ¿sí? O una cadena simple. Bien, perfecto. ¿Qué más podrían decir del ADN? Igual ya vamos a repasar un cachito más, pero esas dos hebras de ADN, ¿sí? Una hebra podría ser una secuencia de nucleótidos. Profe, ¿puede ser que sea el ADN lineal y también circular? Sí, 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 eso, ¿se acuerdan cómo estaba organizado en los organismos, sí? Habíamos visto quiénes tienen ADN circular. Las bacterias. Bien, los procariotas, sí, tienen ADN circular, y los eucariotas, que tienen verdadero núcleo, tienen ADN lineal. Eso en cuanto al ADN, ¿sí? La molécula puede ser lineal o circular. ¿Sí? Después dijimos, el ADN está formado por dos polinucleótidos. Esta cadenita sería un polinucleótido y tiene una polaridad o dirección que depende de cómo se orienten los azúcares, ¿sí? O las pentosas. Y la cadena que es complementaria o que aparea con esa, tiene la orientación o polaridad opuesta. Entonces yo tengo una hebra en sentido 5,3' y la hebra complementaria, ¿sí? Sería de 3 a 5, si lo vemos, si las dos las vemos de izquierda a derecha. Y en cuanto a la función, ¿qué dirían? Almacenamiento de material genético para ADN. A ver, yo escribo lo que ustedes dicen, ¿no? Si yo digo almacenamiento Y transmisión. de material genético, ¿cuál es el material genético? El ADN y el ARN. Entonces el ADN almacena ADN. ¿Está bien que yo diga almacenar material genético? No. Información genética. Información genética. Ah, ahí me gusta más, ahí me parece más adecuado, ¿sí? Una función, sí. En el chat, Chelo dice, el ARN es sintetizar proteínas y el ADN contener información genética. Ana dice, los dos almacenan información genética. Angie dice, función del ADN, proveer información, replicación, codificación, metabolismo celular y mutación. A ver, bueno, una cosa que es cierto de los dos, almacenamiento de información genética. Yo no me acuerdo quién habló ahí, de la síntesis de proteína. Chelo y Ana. Bien, la síntesis de proteína, recuerden, de bioquímica o de química biológica, es un proceso complejo, pero que ocurre, si recuerdan, en unos organelos que se llaman ribosomas. ¿Sí? Los ribosomas están formados por ARN ribosómico y unas proteínas, y tienen dos subunidades, una causa de ARN ribosómico, y sobre eso ensambla el ARN mensajero. O sea que el ARN mensajero no es que sintetiza proteínas, sino que interviene en la síntesis. ¿Sí? Y bueno, entonces ahí ya, miren, ya hablamos de que hay distintos tipos de ARN, ¿sí? Que esto lo vieron en bioquímica, seguro, y si no se lo acuerdan, no van a tener que repasar. Ribosómico, mensajero, transferente y un montón más, pero bueno, con esos a nosotros por ahora nos alcanza, ¿sí? Que todos tienen en común que están guardando información genética, ¿sí?
tanto el ADN tiene que ver con la síntesis de proteínas, porque en el ADN está guardada, esto que ustedes dicen que almacena, ¿sí? Está almacenada la información justamente de la secuencia de aminoácidos para sintetizar proteínas, o sea que tanto el ADN como el ARN intervienen en la síntesis de proteínas. Uno, porque guarda la información, y el ARN, depende de qué organismo estemos hablando, la guarda y la transmite también a esa información, o actúa como mensajero. Y después, bueno, tenemos estos otros genes transferentes y ribosómicos, que son como parte estructural o que van a intervenir en la síntesis de proteínas. Pero no es que el ARN sintetice proteínas, porque la síntesis es un proceso de muchas reacciones químicas, donde intervienen enzimas, GTP, un montón de compuestos. ¿Sí? Eso es importante. No es esa la diferencia en cuanto a función, que uno almacena y el otro sintetiza proteínas. Es incorrecta esa información. Están relacionadas esa idea, pero no es lo correcto decir que el ARN sintetiza proteínas. ¿Sí? Y yo me perdí porque por ahí alguien, una de las chicas, me acuerdo que fue que dijo, leíste, que el ADN, algo de mutación, ¿qué más había? Dijeron, función del ADN provee información, replicación, codificación, metabolismo celular y mutación. Información, despacito, Romy, replicación. Y provee información, replicación, codificación. No te preocupes si le escuchamos a las luces, Ay, no sí. tengo ningún problema. Chicos, no te vayas pero rápido. No te vayas rápido. Codificación, cualquier cosa la hacemos intervenir ella también. Codificación, información, replicación, metabolismo, codificación y algo más era. Y mutación. 5 cosas. Mutación. Bueno, anda por ahí. Ustedes tienen en el video, ya estoy como los youtubers que les digo, vayan en la cajita de arriba, vayan a ver el video, pero tienen el primero una síntesis, un resumen de lo que tenían para leer, de cuáles eran las características que tenía la información, es decir, el ADN o el material genético, y esto está asociado con esto que decían los chicos recién, Matías, Roberto, que el ADN tiene, o el material genético, ¿sí? Tiene como función almacenar información genética. Todo esto está asociado con la información, la replicación, la codificación, todo estamos hablando de la información genética. O sea que en realidad dentro de las funciones que tiene, correcto es decir que el ADN almacena información genética. Esto también, el ADN almacena información. El ADN replica información o duplica. Esto de codifica está asociado con esto, que almacena información genética, porque la manera en que está almacenada es un código, o sea que estamos diciendo lo mismo. Yo le agregaría que ese código se expresa, o sea que también el ADN tiene información que se expresa. Y otra característica que tiene al almacenarla y que puede mantenerse durante mucho tiempo almacenada es que es una molécula que tiene estabilidad o estable o constante. Y otra característica que tienen está asociado con esto, que yo les decía, que es como contraria a la estabilidad y que tiene esa capacidad de cambiar y que es una propiedad que tiene el ADN que puede mutar, y cuando hablamos de mutar, hablamos de cambiar la secuencia de nucleótidos. ¿Sí? Creo que esto de metabolismo celular probablemente está asociado a esta idea de expresión
porque ustedes en bioquímica deben haber visto que el metabolismo celular está relacionado con síntesis y también con degradación de sustancias. Me quedó medio chancho todo esto, pero a ver qué podemos borrar. Le borro acá. Para terminar esta idea de... Yo estoy poniendo en palabras lo que me imagino que ustedes querían decir, o por qué lo asociaban. Si ustedes piensan algo distinto, por ahí yo le estoy haciendo más lío, ¿no? O le estoy complementando, la idea es que le deje más duda para que después vayan y vean. Esto de metabolismo celular, les decía, seguramente, metabolismo celular. Estoy pero segurísima porque yo hablo con la profesora Adriana Álvarez. Ustedes han visto que hay dos tipos de reacciones, catabólicas y anabólicas. Las reacciones anabólicas están asociadas a síntesis de sustancias y las reacciones catabólicas a la degradación de sustancias o de compuestos, si quieren. Para cualquiera de estas dos necesito de enzimas. Esperen que... Aquí Evangelina en el chat pregunta, profe, disculpe, ¿esto sería para organismos eucariotes? ¿Qué opinan de esto? Los que no tienen, los que no son eucariotes no hacen metabolismo. Esto que hablamos es un poco como general para todos los sistemas vivos, ¿no? Todo el sistema, una característica de la vida está asociado a esto, a reacciones metabólicas. Cuando ya no hay reacciones metabólicas, están muertitos, ¿sí? Entonces, estas reacciones ocurren tanto en eucariotas como en procariotas. Con los virus hay todo un tema, que ya después, si les interesa, no ahora, después uno puede charlar. Entonces, ¿quién era el que preguntaba? Perdón, Romy. ¿Quién preguntaba si era para eucariotas? Evangelina. Evangelina. Fíjate que toda célula cumple con, para vivir tenés que efectuar, ¿sí? Por ejemplo, la respiración es un proceso metabólico. Si no respiramos, no respirar de inhalar y exhalar, sino respirar de degradar compuestos que tengan energía para transformarla en energía para funcionar. Y eso lo hace una ameba, un paramecio, una Escherichia coli, entonces todos los organismos. Fíjate que estamos hablando, yo no sé si quedó clara la idea, de que yo les decía que para hacer reacciones, no sé, no les redondeamos, para que haya catabolismo y anabolismo requiero de enzimas. ¿Y quiénes son las moléculas que tienen la información para armar las enzimas? ¿Quiénes son los compuestos químicos que intervienen en la formación de las enzimas? Es más, les doy una ayuda. ¿Qué tipo de compuestos son las enzimas? Hidratos de carbono. Son proteínas. Fíjense que miren cómo nos estamos relacionando. Son proteínas. ¿Y dónde está guardada la información entonces para fabricar enzimas? En el ADN. En el ADN o en el ARN, ¿no? Depende del organismo, puede ser, ¿sí? Entonces, fíjense cómo llegamos a relacionar que, bueno, la molécula, sí, la con mayúscula, y importante, que indica la presencia de vida, o que indica el inicio de vida, son los ácidos nucleicos. Nosotros nos vamos a centrar muchísimo en el ADN, bueno, tenemos que saberlo diferenciar del ARN, por todo esto que hace que estuvimos viendo. ¿Sí? Veamos algo más entretenido, que tiene que ver esto con la composición química de los del ADN.
Dice acá, si una molécula de una doble hélice de ADN tiene un contenido de guanina más citosina igual a 56%, ¿cuáles son las, no sé, tengo tapadas aparte, las 4, debe ser las proporciones, los porcentajes, de las 4 bases de esa molécula? Bueno, les damos un ratito para que lo vayan haciendo, después el próximo también es sobre lo mismo. Son capaces de hacer un ejercicio como este, todos, a alguno le cuesta. No, chat, estoy leyendo el chat y decía ahí que el ARN mensajero codifica proteínas en procarionte. En realidad el ARN mensajero, la información está codificada en el ADN, ¿no? No en el ARN. El ARN justamente como mensajero es un intermediario en la síntesis de proteínas, pero no se guarda la información en el ARN. El ARN es una molécula de corta vida, donde tenemos ADN. ¿Alguien resolvió ya el ejercicio? Bien, Josué, perfecto. Lo que está dando es la sumatoria de un par de bases que son complementarias. Recién vimos, creo que Chelo había planteado esto, que guanina y citosina eran complementarias, y alguien más habló también de ADN y timina. Esa cantidad entonces de guanina y citosina la podemos dividir en dos, que me daría cuánta guanina y cuánta citosina, que es lo que puso Josué en 28%. Lo que queda del 100%, que sería un 44%, es lo que hay de pares de base adenina-timina. Entonces, si yo me piden de manera individual cuánto de adenina y cuánto de timina, dividimos por 2 ese total que hay en pares de bases. ¿Y quién me puede, o qué opinan de este otro ejercicio que dice un ADN de cadena sencilla tiene la siguiente composición de bases? Adenina 26, guanina 31, timina 23 y citosina 20. ¿Cuál será la proporción de base en una cadena complementaria de ARN obtenida? Para mí sería la misma, con la única diferencia de que timina, cambiaría timina por uracilo por timina, pero en la misma proporción del 23. ¿Alguien tiene otra opción de respuesta? ¿Opinan igual? Pero está bueno dibujar, ¿sí? Hacer esquemas de qué es lo que está representándose. Adeninas en un 26%, que tengo guanina, vamos a hacer un poco más porque son un 31%. Profe, disculpe. Timina, sí, Y sería escucho. complementaria, entonces tendría que tener guanina un 20%, adenina 23%, citosina 31% y timina 26%. Bien. Entonces tendríamos, como son complementarias, yo tengo 20% de citosina, en el ARN vamos a tener un 20% de guanina, ¿sí? Perfecto, perfecto. Como son complementarias de timina, acá yo voy a tener un 23% de adenina en el ARN, ¿no? Este es en el ADN, y este es un ARN que es complementario. La guanina aparece con la citosina, o sea que voy a tener un 31% de citosina, y acá como es ARN, ¿qué voy a tener? Uracilo. Uracilo. Perfecto. En un 26%. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Se entiende por qué la primera respuesta no estaba en lo correcto? Porque acá no hablamos de reemplazar las bases. Estamos hablando de complementar, ¿sí? Una cadena complementaria.
que se forma por apareamiento complementario. Ana dice que sí se entiende. Me alegro, me alegro, me alegro. Bueno, podemos ver, avanzar un poco más, a ver cuál es la próxima. Esto es un poquito para hablar de replicación. Y ahí ya me van a contar ustedes a ver qué se acuerdan y vemos qué repasar. ¿Sí? Cuando hablamos de replicación, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué fenómeno? ¿De qué proceso estamos hablando? La duplicación del ADN. Ujú. ¿Y en qué consiste? ¿Cómo hace el ADN para duplicarse? Hay todo un mecanismo para eso. Intervienen enzimas. Bueno, a ver, cuéntame. ¿Qué se acuerda? ¿Cómo es el proceso? Sí. A ver lo que me acuerdo. Bueno, primero se tiene que abrir la doble hélice. Entonces yo voy a tener una molécula de ADN con una polaridad 3', 5'. Y si ustedes recuerdan, en realidad, bueno, yo lo dibujo acá, pero la molécula de ADN nosotros le decimos que es una doble cadena enrollada en la hélice, pero está enrollada, no está de esta manera como lo estoy dibujando acá, sería sin espiralizar, sin enrollarse. Entonces primero tiene que desenrollarse, ¿sí? ¿Cuál es la enzima que interviene en ese proceso? La helicasa. A ver, nombremos helicasa. Helicasa. ¿Qué función tiene la helicasa? Rompe los enlaces puente hidrógenos que unen las bases. Bien. Eso va a pasar después, cuando pase de este estado a ese estado. Entonces esta como si quieren la segunda que actúa. Y primero... Girasas, profe, también Las es proteínas de unión también. ¿quién habló recién de girasa? ¿Quién fue? Daniel. Dani, hola. Perfectamente, las girasas, ¿sí? Que son una clase de topoisomerasa, lo que van a hacer es provocar el desenrollamiento, ¿sí? de esa doble hélice y la van a transformar en algo desenrollado para que después pueda actuar la helicasa rompiendo los puentes hidrógenos. Hay algo más que quería decir yo. Esto es. Recuerden que la replicación, en el caso de los procariotas, que tenemos una sola molécula, ¿sí? Yo la dibujo así, es como que ya está, ya la girasa desenrolló la molécula. Pero si no, uno podría dibujar, no, estoy haciendo mal. Uno podría dibujarla así y la hebra acompañando a esto sería como todavía enrollada en doble hélice, y después cuando actúa la girasa, la desenrolla y me quedaría sin estar enrollada justamente por acción de la girasa. La idea era, en el caso de los procariotas, hay un punto donde se inicia la replicación, un solo punto. Hola, Vivi. Un lugar de origen. Te quería comentar que en el chat Fernanda dijo eso. Comienzan por los puntos de origen, luego las burbujas de replicación que van separando las cadenas madres. Bien, gracias. Yo justo le decía, cuando abro el chat me queda en la mitad de la pantalla que no puedo escribir y entonces por eso, gracias. Y perfecto. La diferencia que hay entre la replicación en procariotas, acuérdense que son las bacterias, por ejemplo, acá tenemos un solo punto de origen. Y en el caso de los eucariotas, dentro de cada molécula, o sea, aparte de que tienen muchas moléculas las eucariotas, dentro de cada molécula hay varios puntos de origen a lo largo de la molécula. Esto acuérdense que son
cientos de miles o millones de pares de base. Cada tanto hay estos sitios de origen que generalmente son ricos en adeninas timinas, que tienen menos fuente de hidrógeno, entonces es más fácil de romper, y tienen unos motivos particulares que son reconocidos por las enzimas que inician la replicación. Pero bueno, vamos acá y ya terminamos con esto y ya terminamos de ver los puntos. Rompen, ¿sí?, los puentes hidrógenos, y entonces se va a empezar a formar a raíz de un proceso. Esto, acuérdense que son moléculas que están unidas por esos enlaces que estudiaron en química general e inorgánica, iónicos, no iónicos, covalentes, unos más fuertes, otros más débiles. Acá tenemos entre esto que yo estoy esquematizando así. Uy, recuerden que lo que tenemos es un azúcar, su base nitrogenada, y un grupo fosfato, ¿sí? Acá está el carbono 3', entonces, a su vez, este carbono se une a través del carbono que estudia el grupo fosfato, a otra pentosa, y a su base nitrogenada. Entonces acá me queda el carbono 5', y hacia acá el carbono 3'. Estas uniones, ¿sí?, son uniones fosfodiéster, que unen un nucleótido con otro nucleótido. Y si acá yo tengo miles de nucleótidos, sería una cadena polinucleotídica, que en el caso del ADN empareja con la otra cadena de manera antiparalela con la otra cadena polinucleotídica, y como es antiparalela, en este caso, ¿sí?, acá vamos a tener la otra base nitrogenada complementaria, supongamos que esta es una base con esta estructura, una purina, la pirimidina va a tener esta estructura, y el azúcar va a tener la orientación contraria, ¿sí?, con el grupo fosfato aquí, entonces el extremo 5' está para acá, y el extremo 3' está para acá. Fíjense que acá yo tengo el extremo 5', y en la cadena complementaria tengo el extremo 3', ¿sí? Esto es lo que denota, ¿sí?, el hecho de que sean cadenas antiparalelas. Y la otra base nitrogenada, por supuesto que va a seguir el mismo sentido, porque siempre se unen el carbono 3' con el carbono 5' a través de enlaces fosfodiéster. Entonces en esta molécula el extremo 5' me quedó acá, y en la que lo complementa, el 5' quedó hacia arriba, por ejemplo. ¿Sí? Eso es lo que estamos hablando de polaridad, esto que estamos dibujando. Entonces lo que se van a romper primero son estos enlaces que unen las bases nitrogenadas. Y después que se rompen, ¿qué más? Vivi, acá Ana dice, hay una pregunta importante que falta y que es ¿para qué se replica el material genético? Y ella dice sería para lograr transmitir a la descendencia esa información, pero de manera semiconservativa, pregunta. A ver, ¿Ana era? Sí, Ana. Ana. ¿Qué es lo que es semiconservativo? La transmisión de la información. Está bueno ese término que lo trajimos acá, en este contexto. La replicación es semiconservativa. Bien, perfecto. Lo que es semiconservativo es la replicación. ¿Y por qué se dice que la replicación es semiconservativa? Porque cuando termina el proceso de replicación, Uh-huh. La célula hija recibe una cadena de ADN que está compuesta. Una cadena pertenece a la progenitora y otra es la recientemente sintetizada. ¿La célula hija? Cuando estamos hablando de replicación semiconservativa, ¿qué es lo que se está multiplicando? El ADN. Entonces,
No estoy hablando de una célula. Como el ADN es bicatenario, profe, que da una cadena de la molécula que sería a la cual se le produce la replicación, y una es en la cual se complementa con las enzimas que son la ADN polimerasa. Bien, cuando hablamos de semiconservativa, la replicación, estamos diciendo que cada molécula de ADN está formada por una hebra, ¿sí? de la molécula que le dio origen, ¿sí? La hebra madre o la hebra molde, y otra hebra que se sintetizó en ese proceso de replicación, que sería la hebra nueva o la hebra hija. A eso estamos haciendo referencia con la semiconservativa. No estamos hablando de ninguna célula ni nada. Estamos hablando de la replicación de la molécula. Y Ana, en cuanto a la transmisión de información, la transmisión no es semiconservativa. Lo que es semiconservativo es el proceso de replicación. Es semiconservativo y es bidireccional, ¿sí? Son dos características de la replicación. Eso, préstenle atención, léanlo para poder entender el proceso. Cuando hablamos de semiconservativa de la replicación, estamos haciendo referencia a esto que mencionaron, de que cada molécula recién sintetizada está formada por una hebra vieja de la molécula madre, si quieren, y una hebra que se ha sintetizado en ese momento al ir agregándose nucleótidos, que sería la hebra o el polinucleótido nuevo. ¿Se entiende? Sí, sí se entiende. Sí, fíjense que a partir de este lugar de origen, en este punto de origen, ahora va a intervenir, bueno, aparte de que intervienen las proteínas que impiden que se vuelvan a emparejar estas hebras que van a ser, son complementarias entre ellas, y entonces se empiezan a unir unas proteínas que se unen a estas haciendo fuerza, las single strand bind protein, que impiden, ¿sí?, de que se vuelvan a unir estas bases que son complementarias, e inmediatamente empieza a actuar otra enzima, que es ¿cuál? ¿Qué enzima es la que necesitamos para que después... Topoisomerasa. Las topoisomerasas son las girasas, que ya las vimos. ¿Cuál es la otra enzima que actúa en la replicación? Y si ya están separadas, se aliviaron las tensiones, tiene que actuar la ADN polimerasa para La empezar Ya el puede primer, hay que actuar sintetizar el primer. Ojo, ¿no? Ojo. Sí. Bien, entonces la otra enzima que va a actuar primero, que Daniel creo que hablaba, es la primasa, que es la encargada de sintetizar los cebadores o primer, ¿sí? Desde ese punto de origen, ¿sí?, lo que van a hacer, porque la ADN polimerasa no puede actuar, porque no puede agregar nucleótidos si yo no tengo un extremo 3' libre, que ya lo borré, justo lo borré recién, pero necesitas que se forme un primer generando un extremo 3', ¿sí?, a partir del cual va a poder la ADN polimerasa agregar nucleótidos, ¿sí? Siempre como en sentido antiparalelo el molde. Esto que yo dibujo acá con rojo es ARN, que se conoce, es un pequeño segmento polinucleotídico, se conoce como cebador o primer. Ahora sí, Matías, después que yo tengo, ¿sí?, el cebador, recién puede actuar la ADN polimerasa. Esto practíquenlo ustedes, hagan esquemas, ¿sí? Cuando vayan a rendir el examen seguro van a tener, ¿sí?, si les toca este tema, que hacer este esquema, es importante que lo puedan realizar, ¿sí? Actúa la ADN polimerasa. Entonces fíjense, y acá vamos a esta idea de que la síntesis es bidireccional. Desde la burbuja de replicación, la hebra crece, ¿sí?, en una hebra, ¿sí?, en este sentido, que sería para nosotros, si quieren, de izquierda a derecha, y en la otra hebra crece en el otro sentido, está creciendo en dos direcciones,
la duplicación, se está efectuando en dos direcciones la duplicación. Siempre en el sentido de 5 a 3, pero dentro de la molécula, si yo a la molécula lo hubiese dibujado en lugar de horizontal vertical, una molécula crecería hacia arriba y la otra hacia abajo. O una molécula crece hacia la derecha y otra molécula crece hacia la izquierda. ¿Sí? Por eso es bidireccional. En estos espacios, ¿sí? Que han quedado acá vacíos, que no puede la ADN polimerasa agregar ningún nucleótido, porque acá tengo al extremo 5', acá no puede agregar nucleótidos, también debe actuar esta primasa o ARN polimerasa, ay, me equivoqué de color, formando primers o cebadores y generando estos extremos 3', 3', ¿sí? Para que la ADN polimerasa pueda agregar, ¿sí? Nucleótidos. Entonces, si uno viera esto, que ocurre esto en un momento posterior, encontraría, si esta es mi molécula molde, la que está con azul, y ponemos acá el punto de origen, volvemos a dibujar los cebadores para tener una idea de qué es lo que pasó. Tenemos acá un cebador, el otro, el cebador, otro y otro. Con celeste habíamos dibujado el ADN que se va sintetizando de acá hacia acá de manera continua en el extremo 3', de acá hacia acá de manera continua en el extremo 3', y de acá se va a ir sintetizando de manera discontinua. Siempre crece, ¿sí? En el sentido 3'. Entonces acá yo voy a tener el extremo 5'. Siempre crece en el sentido 3'. Entonces cuando yo veo, tengo este azul oscuro, ¿sí? Es la hebra molde o madre. Esta es la hebra hija. Y de este lado, en azul tengo la hebra molde y la hebra hija. Y esto es lo que me muestra esto que vimos recién de semiconservativo. Al final, ¿sí? Yo voy a tener, a ver con qué color, con este. Acá una molécula y aquí la otra molécula. Y cada molécula está formada por una hebra que es la azul, que es la vieja, y una hebra celeste, que es la nueva. Por eso es semiconservativo. Bueno, yo creo que podemos dejar acá